Soy Antonio Bueno Flores, tengo 74 años. Mi interés por la heráldica se suscita de niño, porque viví en un palacio y entonces las losas estaban de cara a la pared, losas que habían quitado de la fachada y estaban en un patio allí puestas junto a una pared. Nosotros las separábamos para ver qué escudos tenían. Pero realmente cuando yo empiezo a interesarme de forma técnica es a partir del congreso que se hace en el año 91 de la Asamblea Internacional de Heráldica. Incluso, voy muy atrevido, preparé una ponencia en español y en francés para mostrar la evolución artística del escudo en Cáceres, porque claro, cada época tiene su estilo artístico y entonces van variando los escudos. El origen de la heráldica está en Centro Europa y es por una necesidad de identificación. Allí tenían sus negocios y lo que hacían es poner una placa en la que se veía un zapato, pues este señor es zapatero, ¿sí? Que ponían, qué sé yo, un martillo, pues este señor es herrero. Eso mismo lo utilizan los caballeros, porque cuando empiezan a cubrirse la cabeza con el yelmo, ya sus soldados no lo identifican. Pues entonces los caballeros deciden poner en sus lanzas unas banderitas. Pero es que eso se parte, en el combate se parte la lanza. No, tenemos que buscar algo más, que dure más. Entonces, lo último que dura en el combate, si lo pierdes ya, estás muerto, es el escudo, que te protege de los golpes del contrario, si no te dan. Entonces, en el escudo es donde pintan una figura que le identifique. Y muchos utilizan un truco, porque los soldados eran analfabetos, no sabían leer. Si pones su nombre ahí, no saben leerlo. ¿Qué hacían? Pues una figura que al leerla, pues fuera muy... dijera su nombre, ¿no? Es lo que se llaman los escudos parlantes, ¿eh? Aquí, por ejemplo, estos son flores de lis, ¿eh? Pues la familia propietaria del escudo se llamaba Flores, ¿eh? O sea que en cuanto lo vieran los soldados, Flores, pues son las flores de lis, lo identificaban rápidamente. Y así nace la heráldica. Luego se va complicando, se convierte no solamente en un medio de identificación, sino el orgullo de pertenencia a una clase de los caballeros, que son los que utilizan los escudos de armas. Los escudos pues, pueden ser, si hay una sola figura, entonces es un escudo que tiene solo un campo y un mueble, que se llama, porque estas figuras se llaman muebles, ¿eh? Un campo y un mueble. Pero hay una ley en la heráldica que dice que ese mueble tiene que ocupar todo el campo. Cuando hacen una partición, ¿sí?, en vertical, ¿sí?, una partición, esto se llama empalo, pues las dos figuras serían muy alargadas, serían como figuras del Greco. Entonces se les ocurre en Castilla, que es una aportación que hacen, dividirlo en 4 partes, porque así las figuras están más proporcionadas, ¿eh? No son figuras alargadas, sino que cada uno ocupa la mitad. Esto es lo que se llama un escudo cuartelado, ¿eh? En el primer cuartel, este tiene el escudo de la familia Obando, ¿eh? Luego en el segundo es Flores, en el tercero es Cárdenas, ¿eh?, con señales también de Sanabria, y este es Gutiérrez, ¿eh? O sea, normalmente se representaba en la parte que nosotros vemos a la izquierda, que es la derecha del escudo, pues las armas del marido, ¿eh? Obando Cárdenas, José de Obando Cárdenas, y estas son las armas de la mujer, que es Flores Gutiérrez, ¿eh? O digamos que esta es la unión, representa el escudo a un matrimonio. Está sobre una cruz, que es la cruz de Alcántara. Bueno, no he dicho que todo este escudo está sobre una cartela. La cartela es el documento que tiene unas volutas, unos pliegues, en un sentido. Es un escudo
que empieza ya a desarrollarse a partir del siglo XVI. Siglo XV, los escudos se parecen mucho a los escudos de combate, incluso tienen una escotadura porque quieren parecerse a las tarjas. A mí me parece que el estudio de la heráldica para la mente es muy positivo porque uno va buscando, a través de las figuras que ve, identificar a las familias, con lo cual la heráldica está conectada con la genealogía. Uno tiene que ayudarse de las dos ciencias para identificar a quién pertenece este palacio.